Queridos amigos, hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en el museo privado de un gran amigo, Sergio. Qué bueno estar aquí con vos, qué grato, qué grato. Jesús, qué grato querido. estar acá con un gran amigo, Sergio Golvar y su colección. Hoy voy a hacer la entrega de varias cosas especiales que le he traído el día de hoy para este programa muy especial que estamos grabando especialmente para ustedes. Lo primero, Sergio, que quiero donarte para el museo, bueno, es esta foto que nos tomamos ahora en el revival de McLaren. McLaren ahora en la carrera de Fórmula 1 acá en Miami. Nos tomamos esta foto con nuestro gran amigo y admirado amigo Emerson Fittipaldi. Así que, Sergio, esto espero que tenga un lugar especial en tu museo. Espero que quite alguno de los 4.000 cuadros que tenga y pongas este, por favor. Bueno, Así que, pero te que lo voy a tengas. aceptar si me lo dedicas. Ahora lo vamos a dedicar, ahora con gusto lo vamos a Sí, dedicar. fue un lindo momento, la verdad la pasamos muy lindo. Sí, un momento, muchísimas gracias. momento grande con Emerson Fittipaldi, realmente uno de los La verdad grandes que y legendarios de la Fórmula 1, que hoy vamos a hablar de él. Y lo otro muy especial que te tengo el día de hoy es mi libro que acaba de salir publicado. Para todos ustedes está en Amazon. Este libro es muy especial para mí porque es un libro que está dedicado a la Argentina y está dedicado a la gesta de la Argentina. Y como tú eres argentino, pues qué mejor que el estreno hoy del libro para entregárselo, y hoy lo vamos a bautizar con un buen Malbec y unas buenas empanadas argentinas. Sergio, te traigo mi libro que acaba de ser publicado, Malvinas, así que lo aproveche. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo, vos sabés lo que significa, bueno, primero porque vos sabés que me gustan los aviones también, pero con toda la documentación y todo el trabajo que te tomaste para hacer este libro, como los anteriores, la verdad que muy agradecido, pero este tiene un lugar especial en mi corazón justamente por tratarse de la Guerra de las Malvinas. Claro. Que fue una gesta que, bueno, no sé, políticamente fue muy controversial, pero para todos los argentinos es muy importante. Así que la verdad, Jesús, muy agradecido, Bueno, en serio, aprovecho. y también espero que me lo dediques, por Claro, supuesto. dedicado, ¿no? vamos a dedicarlo hoy. Bueno, Así que ahí lo tienen para todos ustedes, amigos, que quieran tener el libro está en Amazon en todas las plataformas a nivel mundial. Sí. Malvinas acaba de ser publicado. no, excelente calidad. Bueno, no lo dudo. el motivo que nos trae el día de hoy acá, quiero que Sergio nos haga una pequeña introducción. El motivo que nos trae, o el que estamos hoy acá, es por la maravillosa colección de autos que además tiene el récord Guinness de Sergio. Sergio, quisiera que nos cuentes un poquito cómo se inició esta colección tuya, porque hoy en día no sé cuántos tienes de autos, nos dirás, pero lo que quiero yo es saber cómo arrancaste, cómo comienza un coleccionista, ¿no? Como un coleccionista, ¿cuál fue tu primera pieza? Seguramente muchos de ustedes se están preguntando, y cuál fue el origen de crear este museo tan espectacular que estamos hoy aquí disfrutando y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Mira, Jesús, el coleccionismo es todo acerca de memorias y recuerdos. Y cada pieza que hay acá es un documento de la historia de mi vida. Pero todo comienza cuando yo tenía 4 años y estaba caminando con mi mamá por las calles de Buenos Aires y pasamos por un kiosco donde venden golosinas y todas cosas y había una vitrina que nunca me voy a olvidar, de madera con un espejo atrás, que estaba lleno de cajitas amarillas y azules con autitos arriba. Eran los famosos Matchbox, que en esa época eran muy populares en Argentina. Los Hot Wheels todavía ni habían aparecido. Y Sergio, perdón que te interrumpa, ¿puedes más o menos identificarnos qué año, qué época sería? Sí, fue en 1960, era en Montes de Oca y Bransen, me acuerdo perfecto la calle, la esquina, y el autito era un camión de bomberos Merriweather Marquis, que era el Matchbox número 9, que lo tengo, desde ese momento empecé a coleccionar y lo tengo en perfecto estado y con su cajita. Y ahí arrancó tu colección y después de eso, ¿cómo fuiste agregando autos o fuiste por sectores de autos? O sea, ¿cómo después? Porque esta colección tiene de todo, tiene autos de Fórmula 1, autos de rally, todo tipo de autos, autobuses, de todo. ¿Cómo fue avanzando esa colección? Bueno, primero, obviamente, al comprar mi primer Matchbox, empecé a coleccionar Matchbox. Cuando mi papá veía que yo ya tenía 10, 15 y estaban todos impecables y los cuidaba, un domingo me hizo una estantería para que pusiera los autitos. Y en vez de ponerlos adentro de su caja, ya los dejé con su caja cerrada y el autito arriba, entonces la caja nunca más se iba a arruinar, porque eran muy endebles, eran de cartón. Claro. Entonces la caja nunca más se tocó, por eso tengo todas las cajas en perfecto estado. Y el autito arriba, y ahí empecé. Cuando terminé con esa estantería, mi papá me agregó otro, y así fue. Y bueno, hasta el día de hoy es un hobby que a uno lo acompaña toda la vida.
Y sigues hoy en día, ya cuántos años tiene la colección, y sigues hoy en día, ves una nueva pieza y la agregas a tu colección o ya paraste de coleccionar. O sea, ¿cómo es esa parte de un coleccionista, sobre todo en un mundo fabuloso de autos que tienes el récord Guinness? También quiero que nos cuentes un poco del récord Guinness que tienes. Bueno, lo del récord Guinness fue de casualidad, o sea, es doble récord Guinness, 2 veces. A mí me habían invitado a un programa de televisión, el primer programa de un ciclo muy conocido que se llama Hola Susana, con Susana Jiménez, y yo fui el primer invitado del ciclo, junto con Ricardo Darín, Graciela Borges, Luisa Culioc y el diputado Jesús Rodríguez en esa época. Y bueno, claro, con la difusión de ese programa, mucha gente se contactó y así fue que llegué a Guinness y se contactaron conmigo para ver la cantidad que tenía. Justamente constataron que todo fuera real, ¿no es cierto? Vinieron a mi casa y bueno, me dieron el récord Guinness y después a los pocos años otra vez. Pero bueno, lo del récord Guinness, digamos, para un coleccionista es un lindo galardón, pero no es que es algo buscado ni algo definitivo, ¿no es cierto? Porque lo que enaltece la colección para un coleccionista es lo que uno siente por cada pieza. Claro. Y en realidad es la historia del transporte a través del tiempo, porque además, como yo soy arquitecto, a mí me gusta mucho el diseño. Y acá puedo mezclar, digamos, las dos cosas, el diseño del automóvil, que es mi gran pasión, con la arquitectura, que es el diseño. Correcto. Entonces, uno ve la evolución del diseño a través del tiempo, de la Fórmula 1, de los sport prototipos, camiones, ómnibus, vehículos policiales, autobombas, en fin. Todos los temas que atañen al transporte están aquí, en este museo. Qué bien, qué bien. Y Sergio, ¿llegaste a contar hoy en día cuántas piezas tienes? ¿Llegaste a hacer ese ejercicio de saber, no en autos, sino todo lo que veo acá? Porque no solamente hay autitos, sino también hay otras piezas. ¿Llegaste a contar y a saber el número de piezas que tienes, que sería una gran curiosidad? Bueno, o en el momento que te ganaste el récord Guinness, ¿qué número de piezas tenías? Bueno, en ese momento tenía 12.000. Okay. Pero en este momento tengo 23.000. Todos autos en escala. Después me gustaría aclarar que no son juguetes, salvo los Matchbox en ese momento cuando empecé a coleccionar, que eran con los que uno jugaba y después guardaba y coleccionaba. Todo lo demás son piezas en edición limitada, hechas en una escala perfecta. No tengo por tener cantidad. Lo del récord Guinness fue algo totalmente secundario, no fue buscado. Lo que sí busco es que cada pieza que se incorpora sea realmente una réplica perfecta del modelo real. Entonces, acá lo que podría tener 3 millones de autitos, claro, pero podría tener, no sé, autos de $1. No busco la cantidad, siempre busco la calidad. Por eso soy muy específico con lo que busco. Claro, claro. O sea, que quiere decir que las piezas que están acá son consideradas piezas únicas o hay piezas que pueden estar en serie. Bueno, en general son ediciones limitadas, pero sí, tengo muchas piezas que son únicas, que me la han hecho algunos artesanos para mí, especialmente con lo que atañe a mis recuerdos de chico, con, por ejemplo, la historia del transporte automotor de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, los que llamábamos colectivos. Cuando yo era chico, obviamente, no había peligro, no había nada, y uno de chico tomaba el colectivo perfectamente para ir a la casa de un compañerito. Y entonces yo lo que hice fue tratar de acordarme todas las líneas de colectivos con las que yo viajé de chico, y este amigo mío, que es artesano, me las hizo todas. O sea, tengo toda la historia del transporte, pero en lo que atañe a mi historia en particular. ¿Cuáles son los colectivos que yo tomé, las líneas de colectivos que yo tomé? Y después, otros recuerdos de chico, por ejemplo, también todos relacionados obviamente con Argentina, más específicamente con Buenos Aires. Había un parque de diversiones muy conocido en esa época que se llamaba Ital Park, en Avenida Libertador y Callao, y entonces, bueno, quería tener el camioncito, la van del Ital Park, o de productos que yo consumía cuando era chico, por ejemplo, de la leche Sindor, o
distintas cosas. Incluso yo veraneaba desde el año 69, yo empecé a veranear en el Uruguay, en Punta del Este, y quedé enamorado de la empresa Honda, que era la Organización Nacional de Autobuses, que eran los ómnibus más famosos que tenía Uruguay en ese momento, que en realidad eran unos General Motors exactamente iguales a los que tenía la empresa Greyhound acá. Y quedé enloquecido. Entonces, claro, como nadie hizo ese ómnibus, y lo mandé a hacer para incorporarlo a mi colección como un recuerdo mío, porque tengo guardado el ticket de ese viaje. Wow. Entonces, para mí es una pieza importante. Lo mismo que tenía un montón de camioncitos de correo, la empresa Honda, que eran la mayoría vehículos ingleses o italianos, porque era prácticamente todo el parque automotor importado en ese momento. Se armaban BMW en Uruguay, se armaban los Panhard franceses, pero prácticamente era todo importado. Y como yo lo veía en mis vacaciones de chico allá, me gustaba poder tener en las memorias, pero en objeto, mis vacaciones de chico. Entonces también tengo toda esa colección y varias cosas más, pero todo relacionado con documentos históricos de mi vida. Qué bueno. Sergio, ¿hay alguna pieza que estás buscando? ¿Hay el santo grial de este coleccionista que se llama Sergio Goldberg que esté buscando todavía y que no la haya encontrado? ¿O ya la tienes o la sigues buscando? A ver, de lo que hay en el mercado, tengo lo que quisiera tener, digamos. Correcto. Y la búsqueda es una gran parte del coleccionismo, ¿no es cierto? Tener siempre la cabeza ocupada, distraerse, es un cable a tierra muy grande. Pero esto ya se transformó en una pasión, ¿no es cierto? Porque me acompañó a lo largo de toda la vida. Pero sí, por ejemplo, ahora que está corriendo un argentino en Fórmula 1, obviamente querer tener el auto que corre él, que ya lo conseguí, me lo consiguió mi señora. Y digamos que estoy prácticamente al día con lo que busco, justamente por no buscar la cantidad, sino la calidad, claro. Piezas específicas, no comprar por comprar. Correcto. Bueno, Sergio, hoy vamos a hablar de algo muy especial que hemos traído para Sergio, que es un auto que fue icónico de la década de los 70, obviamente un desarrollo de Colin Chapman, de ese magnífico y mago ingeniero que tuvieron los ingleses en la Fórmula 1, que fue el auto con el cual se coronó nuestro amigo por primera vez campeón del mundo, y no solamente por primera vez campeón del mundo en el año 72, que es Emerson Fittipaldi. Me refiero a un amigo común que tenemos y admirado por nosotros, que es Emerson Fittipaldi, una leyenda viviente. Y además no solamente eso, sino que se coronó en su momento el primer campeón mundial más joven de la historia. Emerson Fittipaldi en el año 72, cuando la Fórmula 1 en aquellos momentos, para estos chicos que están viendo el programa, la gente joven que está viendo el programa, pues los campeones mundiales tenían mucha edad, para que ustedes vean. Pues Fangio creo que llegó a correr, no sé si Sergio será más experto que yo, pero creo que hasta los 49 años llegó a correr, para que ustedes tengan una idea, una edad bastante avanzada. Emerson Fittipaldi fue campeón mundial con este auto, con el auto Lotus, el 72, que fue un auto revolucionario por todo, por el peso, por el motor, por una serie de factores, y además con el cual él condujo muy bien. Y ese auto se lo voy a obsequiar, me voy a desprender de mi colección. Para un gran amigo, porque siempre dije, esto tiene que tener un lugar mejor que en mi colección. Entonces, qué mejor que lo tenga Sergio y que lo tenga firmado por Emerson Fittipaldi. El auto está firmado por Emerson y el auto tiene una historia muy particular, porque este auto al final de esa temporada fue chocado y casi destrozado, y la compañía Lotus lo guardó durante 50 años, estuvo guardado ese auto, lo restauraron en el 2022, invitaron a correrlo a Emerson Fittipaldi, y para él tiene un significado especial. Y para mí una de las cosas que más me impactó fue que cuando Emerson se montó en el auto, 50 años después, imagínense ustedes, se le salieron las lágrimas, ¿no? Lloró y se sintió de la emoción, ¿no? De la emoción de volver a conducir su auto. Entonces, Sergio, quisiera que nos hablaras un poquitico de este auto, que tú que también eres un gran experto en Fórmula 1, y bueno, de lo que va a ser este agregado para tu colección, que espero que sume a tu colección y que lo aproveches y los disfrutes. Y más adelante vamos a hablar de los otros autos, así que lo entrego en sus manos para que lo cuide. Prometo no jugar. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Que lo aproveche. Muy agradecido. Es una pieza
de las más importantes ahora que se incorpora a la colección y más firmado por nuestro amigo en común, claro, Emerson Fittipaldi. Y especialmente porque yo lo vi correr en Buenos Aires a este auto con Emerson. Y tengo una foto que le mostré a Emerson, que estoy con él en 1972, creo que fue. Sí, en 1972. Y Emerson, después yo fui comisario deportivo adjunto y secretario general del Gran Premio de Argentina. Entonces charlaba con Emerson Fittipaldi y cuando lo encontramos el otro día, se acordaba y me corrigió el año en que nos encontramos. Bueno, estoy con Emerson Fittipaldi, no lo puedo creer, 40 años después. 50 años, gracias a Dios estamos aquí nosotros. Un abrazo a toda la familia de Sergio y saludos de Miami para Buenos Aires. No se puede pedir más que eso, ¿eh? Un saludo de Emerson Fittipaldi es lo más. Gracias, gracias. Muchas gracias. Como decís vos, es una joya mecánica diseñada completamente por Colin Chapman. Y bueno, con este auto también Jochen Rindt salió campeón mundial post-mortem, el único de toda la historia. Él falleció en un accidente, pero con todos los puntos que había acumulado, le alcanzó para ser campeón mundial con Lotus. Así que bueno, es una pieza, obviamente tenía los colores de Gold Lifting Lotus, no el Jean Perez Special, pero bueno, es un auto realmente icónico para toda la historia de la Fórmula 1. Por haberlo corrido obviamente Emerson Fittipaldi, por haber sido campeón mundial. Y aparte, en esa época, ser campeón mundial era mucho más difícil que ahora. ¿Por qué? Porque en esa época los autos tenían mayor paridad y aparte estaban junto a Emerson Fittipaldi, James Hunt, Mario Andretti, Ronnie Peterson, bueno, Carlos Reutemann, Niki Lauda, eran Jackie nombres, Stewart, su gran rival. Jackie Stewart, que salió 3 veces campeón mundial, en 1969, 71 y 73. O sea, en el 71 sale Jackie Stewart con el Tyrrell, después viene en el 72 Fittipaldi y en el 73 otra vez Jackie Stewart. Y en el 74 vuelve a ser campeón mundial Emerson Fittipaldi con el McLaren M23. O sea, la rivalidad, pero aparte amistad, porque era otra cosa, otra era. Entre Emerson Fittipaldi y Jackie Stewart fue monumental. Eran dos nombres gigantes, no solamente en el automovilismo, sino en el deporte mundial general. Así que Emerson Fittipaldi sigue hasta el día de hoy siendo uno de los nombres más grandes del automovilismo, de la historia del automovilismo. Y por supuesto, no solamente en la parte deportiva, sino por la calidad humana que es, que lo conocemos y sabemos que es una persona espectacular. Sí, un gran ser humano, Emerson Fittipaldi, un gran deportista, también hay que aclararlo, un gran deportista, ganó también en las otras categorías que participó, ganó 2 veces la Indy 500. Exacto. También, de manera que es una leyenda que sigue viva. Por cierto, ayer cumplió años Jackie Stewart y esa gran rivalidad que hubo en aquel momento, como tú lo dices, de esa gran década de la Fórmula 1, los años dorados. Exacto. De la Fórmula 1, que como tú lo mencionaste, pues Jochen Rindt fallece en un accidente automovilístico en la Fórmula 1, obviamente, y te titula campeón mundial como el único, y esperamos que sea el último, obviamente, campeón mundial que murió en las pistas y inició esa era con ese auto fantástico, como tú lo has dicho. Y bueno, Sergio, ya quisiera que nos contaras un poquito, ya para culminar esta maravillosa entrevista del día de hoy, un poquito de los autos de Emerson, que los tenemos acá y que algunos no lo conocía, como el que corrió con Carlos Reutemann, que me gustaría que contaras un poco esa historia, porque no la conocía, en qué momento corrieron ellos ese auto que tienes allá. Bueno, Reutemann y Fittipaldi corrieron el Porsche 917 de la Escudería Nacional en 1971 en los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea, eran amigos y se tenían un gran respeto hasta que Carlos Reutemann falleció, seguían muy en contacto Reutemann con Fittipaldi y obviamente era una dupla ideal para correr porque se entendían perfectamente. Así que en los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires corrieron con el Porsche 917, que era, en ese momento, le decían el Cuco. Era un auto que tenía 5000 centímetros cúbicos, una velocidad impresionante
y aparte era indomable, era un auto que a grandes velocidades se hacía muy inestable y había que domarlo. Por eso se decía que los que manejaban los Porsche 917 eran realmente domadores. Entre ellos se destacaba, por supuesto, Vic Elford, Gerard Larousse, Joe Siffer, Pedro Rodríguez y Jackie Oliver, que fueron los titulares de los equipos Wolf y Martini. Pero en este caso fue una escudería particular que tomó a Fittipaldi y a Reutemann para correr. Y después, por supuesto, el gran desafío de Emerson Fittipaldi fue de hacer sus propios autos, los Fittipaldi, patrocinados por la Corporación de Azucareros de San Pablo, Copersucar. Y bueno, fue realmente una epopeya automovilística y un orgullo no solamente para Brasil, sino para todo el pueblo brasilero. Fittipaldi, con Wilson Fittipaldi, realmente han marcado historia en el automovilismo, y la escudería Copersucar quedó en los anales de la historia del automovilismo como una epopeya importante, realmente. Qué bueno. Tuvimos, Sergio y yo, un momento histórico, quizás él sí lo vio correr en su momento, yo no lo vi en ese momento correr, que fue ver ahora en el Gran Premio estamos grabando esta entrevista en junio del 2026, para todas las personas que la estén viendo, y acaba de ser el Gran Premio de Fórmula 1 aquí en Miami, que compartimos en el mes de mayo de 2026, que compartimos con Emerson Fittipaldi. Pero para mí fue un momento muy especial, y seguramente para Sergio también, porque fuimos al Festival de McLaren, y ahí estaba este auto que está acá, este auto icónico también de la Fórmula 1, con el cual él ganó también un campeonato mundial. Y no solamente que el auto estaba allí, sino que el auto lo prendieron y el auto lo corrió ese día Emerson Fittipaldi. Entonces, para mí fue una emoción enorme, porque le pregunto a Emerson, veo que el auto está ahí y en algún momento determinado, bueno, para uno lindo ver un auto de Fórmula 1 de aquella época, pero en un momento determinado me dijo, quédate tranquilo que hoy lo voy a correr. Sí. Y tú sabes, y en verdad se puso su mono, su buzo, su casco y salió a correrlo. ¿Qué fue para ti? No sé si ya lo habías visto correr ese auto, pero ¿qué fue para ti volver a ver ese auto en la pista? Bueno, para mí volver a ver ese auto en la pista fue volver a revivir el año 1974, porque otra vez se había corrido el Gran Premio de la República Argentina y estuve presente y lo viví en carne propia, la emoción que era ver a Emerson Fittipaldi manejando el McLaren a principio de temporada, porque el Gran Premio de Argentina se corría en enero, pero a fin de esa temporada se consagraba campeón mundial con ese auto. La verdad, una emoción tremenda volver a verlo tantos años después, con el mismo casco, con la misma actitud de sentarse y decir, bueno, voy a ganar, aunque era una exhibición. La mentalidad de Fittipaldi siempre fue ganadora, y por la cara antes de ponerse el casco, ese momento no escapó a su actitud de ganador. Sí, sí, correcto. Para nosotros fue emocionante ver ese festival que hicieron McLaren aquí en Miami. Los invitamos, si el año que viene están acá, no se lo pierdan. Ese festival lo hicieron este año en Coconut Grove, en el área donde están los hangares de aviación. Y la verdad que yo he estado en muchas carreras de Fórmula 1, en muchos lugares, no lo digo por presunción, pero para mí uno de los más bonitos y mejor organizados que se han hecho. Ahí estaban todos los autos con los que se hizo campeón, los icónicos autos con que se hizo campeón la escudería McLaren, que por cierto acaban de cumplir, Sergio, 1000 gran premios corridos. Lo acaban de cumplir ahorita en Mónaco, casualmente. En esta carrera llegaron a los 1000 grandes premios corridos. Bueno, vamos ya para cerrar la entrevista a hablar de algo muy especial. Algo que todos ustedes tienen que oír y escuchar. Aquí hay un auto que para mí es uno de los autos más espectaculares de la historia. Y ese auto, que es uno de los autos más espectaculares de la historia, quisiera que Sergio nos contara la historia. Ese auto que está acá, guardado, y es el original, es el Batimóvil. Así que hoy estamos aquí atrás, seguramente lo están viendo, ahí atrás está el Batimóvil original. Entonces quisiera que nos contaras un poco lo que nos puedas contar, por supuesto, de ese auto del Batimóvil, que para nosotros desde chico, yo desde pequeño viendo la serie también esperaba nada más que apareciera el auto. Para mí lo más importante de la serie era ver en el momento que el auto salía y con aquellas, hoy en día lo vemos en estos años, pero en aquel momento imagínense ustedes una serie de ver aquel Batimóvil con la candela atrás, con todo lo que tenía, que para uno era como un avance tecnológico, era como ver el futuro de un auto, ¿no? Entonces, en serio, quisiera que nos contaras un poco del Batimóvil, tu pasión por el Batimóvil y lo que puedas contar de la historia de por qué está aquí ese auto y por qué es el original. Bueno, el Batimóvil en realidad nace este modelo de casualidad. ¿Y por qué? En 1965, a fines de 1965,
la 20th Century Fox se le acerca a George Barris, que fue un famoso customizador de autos para cine y televisión, para decirles que empezaban a filmar la serie Batman y que querían que Barris hiciera el Batimóvil. Por supuesto que Barris dijo, ningún problema, el Batimóvil denlo por hecho. Pero cambió de parecer cuando la Fox le dijo que tenía solamente 30 días. Barris dijo, no, en 30 días no hay forma que yo pueda diseñar, crear y construir un auto. Así que lamento mucho, pero no. Bueno, cuando los de la Fox se van de la oficina en North Hollywood, donde estaba situado Barris Custom Industries, él se acuerda que en el año 55 la división Lincoln de Ford había presentado un concept car, en ese momento se llamaban show cars, ahora se les dice concept cars, que era el Lincoln Futura. El Lincoln Futura fue un auto único que se hizo, que se presentó en el Central Park de Nueva York y después se usó una sola vez para hacer una película que se llamaba Todo comenzó con un beso con Debbie Reynolds. A partir de ahí no se supo más nada de ese auto. El auto quedó fuera de la escena. Barry se acuerda de ese auto, entonces dice, a lo mejor puedo usarlo como base para hacer el Batimóvil. Y llama al presidente de la Ford, que era amigo de él. El presidente de la Ford, sorprendido, dice, mirá, no tengo la menor idea, no sé dónde está ese auto. Déjame que busque, dame unos días. Entonces a los 2 o 3 días lo llaman, y esta es la historia que me contó George Barris mismo, o sea que fue así. George Barris lo llama y le dice, ¿y qué pasó? Dice, encontramos el auto, está en un galpón, así que si querés llévatelo, porque a nosotros nos ocupa el lugar y no lo necesitamos. Vos mirá, un concept car en esa época no se valoraba en nada, lo tenían tirado, tapado, juntando tierra. Entonces Barry dice, no, yo quiero que me lo vendan porque quiero que sea todo legal. Dice, no, llévatelo, te lo regalamos. Dijo, no, yo quiero papeles, contrato, todo. Entonces se lo regalaron prácticamente. Esta venta se hizo con un valor simbólico de $1. O sea, un auto que después fue el auto más famoso del mundo durante décadas, costó $1 nada más. Barry se lo llevó a su taller, a su establecimiento, y se pusieron a trabajar. Barry le llamó a la Fox, dijo, en 30 días va a estar el auto hecho. En ese momento faltaban 25. Dijo, bueno, va a estar listo. Y así fue como lo terminó. Y para la primera escena el auto estaba listo, pero tuvo un inconveniente, que le fallaron los frenos. Entonces la Fox dijo que no podía frenar el costosísimo el dinero que era la producción de la serie. Frenar, una cosa es que un actor tenga problemas, pero que el auto tenga problemas, que en ese momento pensaban que el auto era un papel secundario, aunque con el tiempo el Batimóvil pasó a ser un actor principal junto a los actores, y esa fue la realidad. Entonces ahí decidieron hacer más copias, siempre basándose en el molde original, para poder seguir filmando la serie en caso que hubiera algún problema mecánico. Y si ustedes, bueno, yo me he dado cuenta porque a mí me gustaba mucho el detalle, pero si tienen la oportunidad de ver la serie, cuando el auto le enfocan saliendo de la baticueva y que sale la llamarada, ustedes van a ver que hay algunas matrículas distintas. Una, por ejemplo, que dice 2F3567 y el otro que dice 2F71D y el otro que dice BAT1. O sea que se usaron distintos de acuerdo a la escena para que no fallara la producción, no se frenara la producción de la película. Así que fue una historia bastante, digamos, casual la de este auto, porque cuando se hizo el Lincoln Futura nadie pensó que iba a terminar siendo el Batimóvil. Ahora, como Lincoln Futura, el auto desapareció porque se reformó, aunque si ustedes ven fotos de Lincoln Futura van a ver que tiene el canopy tal cual como la cola, tiene muy pocas modificaciones para hacer realmente el Batimóvil. Este Batimóvil en particular lo tengo desde la década del 90, lo compré viviendo en Buenos Aires, o
sea que fue el primer batimóvil en toda la historia que salió de los Estados Unidos y fue a Buenos Aires. Yo vivía en una localidad que se llamaba El Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde está el Delta, y el auto estuvo ahí. O sea que hubo una sucursal de la Baticueva durante muchos años en Buenos Aires. Bueno. Y Sergio, una pregunta, ¿el auto rueda hoy en día? ¿Este auto está en condiciones, lo ruedas, está en condiciones de rodar? Sí. ¿Cómo lo mantienes operativo? Sí, el auto está en condiciones de rodar y todos los fines de semana yo un rato lo saco. Es un momento muy lindo porque es recordar los años 60 otra vez. ¿Qué hacen Son los chicos memorias. cuando ven ese auto en la calle? Porque debe ser muy curioso cuando pasas con ese auto, ¿te estacionas en un lugar y la gente se acerca o no lo llegas a estacionar en...? Sí, mira, yo a veces voy al Publix a hacer las compras, pero con el batimóvil con mi señora, pero es muy curioso porque es un auto de los años 60 y si bien la serie se volvió a pasar en los 80, los 90 y creo que actualmente se está pasando en un canal también, es un auto que para los chicos de hoy significa un hermoso auto, pero tal vez no lo identifican con una serie de televisión. La gente que tiene 35 o 40 años para arriba, todos se paran y hablan y se sacan fotos porque, claro, vivieron esa época. Lo llevan en un rincón del corazón las memorias de haber visto una serie tan icónica como Batman, y tan icónica que hasta el día de hoy, en dólar constante, fue la serie de televisión que más merchandising vendió en toda la historia. Así que es una historia interesante. Y este batimóvil en particular, además está firmado por Adam West y Bert Ward, con los cuales yo trabajé unas semanas y compartimos bastante tiempo, así que tuvieron la gentileza de firmármelo. Qué bueno. Bueno, Sergio, estamos maravillados de estar acá. No sé si quieres dar también tus redes sociales para que te sigan. La mía, obviamente, está mi página web, jesusaveledo.com. Ahí están todos mis libros y todos los videos. Y también está, obviamente, mi página profesional, que es negociosconusa.com. Sergio, quiero agradecer esta visita que nos has permitido el día de hoy. Quisiera, para despedir, que nos contaras un poquito cuál es el futuro del museo, cuál es tu sueño con el museo, o sea, a dónde quieres llegar con el museo o a dónde quieres dejar este legado. ¿Cuál sería para ti, si estuviéramos hablando en el futuro, cómo vería desde el cielo o donde estemos en algún momento esta colección Sergio Goldberg? ¿Dónde la verías? Y también quiero que cuentes un poquito tus redes sociales, por donde te pueden seguir. Y yo no sé si la gente, esto es una visita privada que estamos haciendo hoy, yo no sé si, Sergio, la gente puede contactarte para visitarte o cómo funciona eso. Entonces, te dejo para que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, mira, en cuanto al legado, lo ideal para mí sería que mis hijos, mis 3 hijos y mi señora siguieran con este museo como recordatorio de lo que fue para mí todo esto, ¿cierto? Lo que significa para mí todo esto. Pero bueno, eso el futuro dirá. Eso es lo ideal para mí, sería eso. En cuanto a las redes, bueno, tengo varias, pero en Instagram es Sergio Goldberg Museum y hay un website que es goldbergcollectionmuseum.com, donde ahí se puede visitar y hay visitas privadas que se pueden hacer entrando al sitio web y son seleccionados, por supuesto, porque como están las cosas hoy es muy peligroso, pero entrando al sitio web se pueden contactar conmigo o a mi email info@goldbergcollection.com para poder ver de la posibilidad de que puedan venir a visitarlo. Sergio, sé que también, ya para cerrar, haces autos, tienes una colección de autos. ¿Cómo la gente puede comprar tus autos? Si alguien quisiera comprar tus autos, que tú afortunadamente me has obsequiado algunos de ellos y los tengo en mi colección, inclusive firmados por Sergio, ¿dónde los pueden comprar tus autos? Bueno, los Goldberg Collection, como se llaman, los empecé a fabricar en el año 1988 en Buenos Aires y fue la primera fábrica de autos en white metal en escala de toda Latinoamérica. Y como no había antecedentes, tuve que diseñar las máquinas para poder fabricarlos. O sea, fueron no solamente diseñar las matrices, sino un previo paso que fue diseñar toda la fábrica. Pero por suerte, hasta el día de hoy lo sigo fabricando
y pueden verlos en la página web y comprarlos en goldbarcollection.com. Correcto, así que amigos, no se lo olvide visitar goldbarcollection.com y bueno, maravillados de estar hoy, espero que hayan disfrutado de esta entrevista, de lo que fue el auto de Bachmann y bueno, los autos que nuestro amigo ha corrido, nuestro amigo Emerson Fittipaldi. Y bueno, Sergio, de nuevo súper agradecido de estar acá contigo, de verdad que muy agradecido, amigos. Así que divulguen este programa, si lo vieron, díganle a sus amigos que lo busquen en YouTube y lo vean, por favor. Visiten mi canal de YouTube, Jesús Aveledo, ahí van a ver todos los videos y todos nuestros programas. Nuestros programas están en Hangar 305 y también están en el canal mío propio de YouTube, Jesús Aveledo. Así que de nuevo, muchísimas gracias y bueno, recuerden darle like y mandárselo a sus amigos. Si te gustó este programa, divúlgalo porque nuestra función es pues que no solamente nosotros podamos disfrutar de esta pasión de los autos, sino que todos los jóvenes, sobre todo, aprendan de lo que es el hobby de coleccionar. Porque yo creo que el coleccionar y todo este tipo de hobby es una disciplina. Realmente lo que tú estás adquiriendo es una disciplina. Entonces, cuando alguien arranca una colección de algo, de lo que quiera coleccionar, lo que se está haciendo como tal es una disciplina. Y lo más importante para los chicos es darles disciplina. Y una de las más bellas disciplinas es coleccionar. Así que amigos, gracias Sergio, un gran abrazo para todos ustedes y si les gustó el programa, divúlguenlo.